Encantada de estar esta tarde aquí con vosotras una vez más en las sesiones clínicas de ISEP. El tema que vamos a tratar hoy es bueno, la aplicación práctica de la difusión cognitiva, ¿vale? El título de la sesión clínica es Aplicación práctica de la difusión cognitiva, promoviendo la flexibilidad psicológica en terapia. Bueno, mi idea para hoy es daros un poco, pues, unas pinceladas sobre lo qué es esto de la difusión cognitiva, sobre las terapias de tercera generación. Pero bueno, esto es un tema amplísimo, con lo cual, bueno, pues espero que esta pequeña introducción os sirva para tener ganas de más y, bueno, profundizar en ello en másters como el que se comentaba antes, ¿no? Que ofrecemos, se ofrece en ISEP. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Pues la idea al principio es un poco ver qué, qué es esto de la difusión cognitiva y englobarlo dentro de lo que es la terapia de la tercera generación y comparar el cómo tratan los pensamientos o el mundo cognitivo, eh, las terapias de tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, en comparación con las terapias clásicas cognitivo-conductuales. A partir de ahí iremos profundizando un poquito sobre lo que es la difusión cognitiva y veremos pues distintas técnicas para aplicarla. También veremos qué nos aporta a la hora de promover esa flexibilidad psicológica y, por último, abordaremos cuáles son las dificultades que nos solemos encontrar con los pacientes a la hora de aplicar la difusión cognitiva, así como las dificultades que tenemos a veces como terapeutas, ¿no? O los errores en los que podemos incurrir en algunas ocasiones a la hora de aplicar la difusión cognitiva. Bueno, pues... Uy, ahí, perdón. Vale. El abordaje de los pensamientos intrusivos en la terapia cognitivo-conductual clásica versus las terapias de tercera generación y, bueno, en concreto la ACT. Bueno, en las terapias cognitivo-conductuales, digamos que el objetivo principal y primordial a la hora de trabajar con los pensamientos intrusivos o disfuncionales es la de modificarlos, es darme cuenta de que hay un pensamiento que no me está viniendo bien y modificarlo por uno que sea más adaptativo, ¿no? Ahí tenemos pues la terapia cognitiva de Beck con las distorsiones cognitivas y, bueno, una de las técnicas principales es la reestructuración cognitiva, ¿no? Que consiste pues en identificar esos pensamientos automáticos y negativos y sustituirlos por pensamientos más racionales y que me acercan a una realidad más objetiva mediante el desafío de creencias, ¿no? Preguntarnos si esto que estoy pensando es cierto, si hay alguna evidencia que respalde ese pensamiento y, de alguna manera, el foco está sobre todo puesto en el contenido de esos pensamientos, sobre si el contenido que esos pensamientos tiene me está viniendo bien. Y de alguna manera los juzgamos porque los consideramos erróneos, ¿no? Y disfuncionales y entendemos que son pensamientos que deben corregirse. Esta es la mirada clásica de la terapia cognitivo-conductual. ¿Cuál es la diferencia con la terapia de aceptación y compromiso? Y en concreto, o sea, de las terapias de tercera generación y en concreto en la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, pues que el objetivo no es cambiar el pensamiento en sí, no es cambiar lo que el pensamiento me dice o su contenido, sino cambiar mi relación con ese pensamiento, cómo yo me relaciono con él. Las técnicas principales que emplea, bueno, pues el proceso de difusión cognitiva, eh, que consiste, como ya iremos explicando, en observar esos pensamientos como eventos mentales
y no identificarse con ellos, y la aceptación, que consiste pues en permitir que esos pensamientos existan sin intentar cambiarlos, simplemente aceptando que están ahí y cambiando, como decía, la relación que tenemos con ellos. ¿Cómo se relacionan estas terapias con los pensamientos entonces? Bueno, pues considerándolos normales, considerándolos como parte de nuestra experiencia humana y, y entendiéndolos como enfocados en un contexto donde lo que tenemos que cambiar es la función que cumple ese pensamiento y la importancia que le damos a ese pensamiento de alguna manera. ¿Vale? Bien, dicho esto, ¿qué sería esta palabra tan rara de difusión cognitiva? Bueno, es una palabra que es un neologismo realmente. Ha tomado su naturaleza, como decía, en esas terapias de aceptación y compromiso. Sus antepasados pues, son la desliteralización. Y consiste básicamente, como decía, en separar a la persona de sus propios pensamientos, en que la persona no se fusione con ellos y que identifique que esos pensamientos pues, no son más que meras palabras. ¿Para qué? Pues para reducir el impacto que esos pensamientos tienen en cómo la persona se siente, ¿vale? Eh, Al final, en lo que se basa es en entender que esos pensamientos no son verdades absolutas, sino que, como decía antes, son eventos mentales, son producto de nuestra mente, ¿vale? ¿Cuáles son los pilares de la terapia de aceptación y compromiso? ¿Y qué relación tienen con la difusión cognitiva? Bueno, como ya mencioné antes también, uno de los pilares principales de la terapia de aceptación y compromiso es el proceso de aceptación. Aceptamos o sea, cuando hablamos de aceptación nos referimos a permitir que las emociones y los pensamientos estén sin tratar de evitarlos, de controlarlos o de juzgarlos. Es muy habitual que cuando aparecen pensamientos que no nos gustan o emociones que son desagradables, tratemos de escapar de esas sensaciones y de esos pensamientos. Y es completamente normal porque no nos hacen sentir bien, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestra reacción natural, nuestro automatismo, es a echar fuera esas emociones y esos pensamientos. Pero ¿qué sucede? Que cuando hacemos este mecanismo de intentar evitar que se queden esas sensaciones desagradables, aparece un proceso un tanto paradójico que es que cuanto más tratamos de evitar esas emociones y esos pensamientos, con más intensidad vienen, ¿vale? Es como unas arenas movedizas en las que si nos intentamos escapar nos absorben más fuertemente, ¿no? O un atrapaderos de estos que son como un cilindro en el que podemos introducir nuestros dos índices y que al tirar de ellos para tratar de sacarlos del cilindro, ese cilindro se vuelve más estrecho de tal manera que se hace más complicado salir de esas pues de ese cilindro, ¿no? Y para poder sacar nuestros dedos de ahí, contraintuitivamente lo que tenemos que hacer es acercarlos más y poco a poco irlos retirando. Pues de alguna manera nuestras emociones y pensamientos funcionan un poco así. Hay un ejercicio clásico para ilustrar esto, que es el de decirle a la persona que no piense en un elefante rosa, ¿no? Que puede elegir cualquier objeto para pensar en él salvo un elefante rosa. Y lo que sucede al final es, ¿no?, que la persona no puede evitar pensar en ese elefante. Aunque está intentando a toda costa sacárselo de su cabeza, el hecho de tener presente que tiene que evitar pensar en él hace que la imagen del elefante aparezca y al final se vuelva más complicado poder gestionar ese pensamiento. Bueno, pues partiendo de eso, eh, la aceptación se convierte en un pilar fundamental en la terapia de aceptación y compromiso, porque lo que vamos a tratar es de hacer todo lo contrario a lo que nos pide el cuerpo, es decir,
meternos de lleno en esas emociones y meternos de lleno en esos pensamientos. De alguna manera, la difusión nos va a ayudar a aceptar esos pensamientos y a observarlos sin identificarse con ellos, porque nos va a ayudar a apartar esos pensamientos de su significado, como iremos viendo, ¿no? Esa es un poco la relación entre la aceptación y la difusión. La difusión en sí misma, como ya hemos mencionado, sería el separarnos de esos pensamientos y verlos simplemente como eventos mentales y no como verdades absolutas. Tendemos a pensar que las palabras representan de una manera muy exacta la realidad, pero al final simplemente son sílabas que están asociadas a objetos, a sensaciones, pero eso no quiere decir que las estén describiendo de forma verídica. Que yo diga eh, la mesa sobre la que está apoyada sobre mi portátil es de madera y que vosotros os podáis imaginar una mesa de madera, no quiere decir que estéis pensando en esta mesa concreta en la que está apoyada mi ordenador, ¿no? Y tomar conciencia de eso y ser capaz de separar esos pensamientos es en lo que consiste la difusión cognitiva. Pero bueno, no os preocupéis que esto, como es el tema de la sesión, lo iremos viendo con más detenimiento. Por otro lado, otro de los pilares fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso es la presencia plena. Esto que entrenamos tanto con el mindfulness, ¿no? El estar en el aquí y el ahora, con curiosidad y apertura a las experiencias que puedan venir. ¿En qué se relaciona esta presencia plena con la difusión? Bueno, pues al final la difusión va a fomentar esa atención plena porque nos va a disminuir el poder que tienen esos pensamientos en nosotros y nos va a permitir, perdón, tener una una posición de observar esos pensamientos y desde ahí poder conectar más con el momento presente. Bueno, relacionado con esto, ese yo contextual o yo observador, ¿no? Sería otro de los pilares de la terapia de aceptación y compromiso, que consistiría en reconocer que nosotros somos más que nuestros pensamientos y también somos más que nuestras emociones y que nuestras experiencias. Podemos, si yo os pido que por favor observéis vuestros pensamientos, eh, podéis tener esa capacidad para verlos y para observarlos. Eh, la difusión va a fortalecer esa capacidad de observarlos desde un lugar de calma y neutralidad porque va a romper con la asociación que esos pensamientos tienen con la emoción y eso nos va a permitir que esa observación sea más neutra, ¿vale? Eh, Otro de los valores, de los pilares fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso van a ser nuestros valores, ¿vale? La terapia de aceptación y compromiso considera que es muy importante que podamos identificar qué es importante para nosotros, para el paciente en este caso, para poder dirigir las acciones de nuestro día a día hacia esos valores y poder hacer y poder conseguir así obtener una vida que merezca la pena ser vivida y que esté en consonancia con nuestra forma de ver el mundo. La difusión nos va a permitir, nos va a facilitar, digamos, esa identificación y esa actuación orientada a los valores porque va a conseguir que los pensamientos no vayan a interferir en esa consecución de valores, ¿no? Porque a veces los pensamientos nos pueden limitar. Si para mí es importante por ejemplo, defender a mis compañeros de trabajo ante una injusticia, pero yo siento miedo y empiezo a tener pensamientos de que si los defiendo me van a despedir, pues a lo mejor esos pensamientos interfieren en que yo pueda actuar conforme a ese valor, ¿no?
que tiene que ver con defender la justicia o defender a mis compañeros de trabajo. Y por último, perdón, eh, relacionado con este último y con esto que estábamos comentando ahora, otro de los pilares fundamentales de la terapia de aceptación y compromiso es esa acción comprometida, ese tomar decisiones y actuar conforme a esos valores, incluso ante pensamientos que son complicados, ¿no? Como decía antes en ese miedo. Y de alguna forma, pues la difusión nos va a liberar de de esas ataduras al respecto de los pensamientos que van a venir, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí espero que hayáis entendido un poco cuáles son esos pilares y en qué se relaciona la difusión con esos pilares para que ahora nos podamos meter un poquito más en ello, en la difusión en concreto, ¿vale? Para poder entender bien la difusión cognitiva, tenemos que saber que una de sus bases principales es la teoría de los marcos relacionales. No me voy a meter mucho aquí porque esto es súper complejo, súper, y lo que quiero es que lo podamos entender de una forma sencilla y que a todo el mundo le quede claro. Porque a mí recuerdo que antes de meterme en este tema en profundidad, cuando leía sobre la teoría de los marcos relacionales me parecía algo muy confuso, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con unas ideas básicas que nos permitan entenderlo, ¿no? Básicamente lo que nos dice esta teoría es que el lenguaje crea relaciones arbitrarias entre palabras, entre conceptos y experiencias que nos van a ser útiles a la hora de comunicarnos y a la hora pues eso, tener una referencia común de lo que son las cosas, pero también nos puede generar sufrimiento, porque de alguna forma algunos pensamientos, como pues por ejemplo fracaso, lo vamos a percibir como realidades absolutas que nos van a llevar a sentimientos también intensos, ¿no? Como de vergüenza. ¿Cuáles son estas relaciones arbitrarias? Pues, por ejemplo, un niño al que le damos pues, un billete, un billete de papel para que se compre unas chucherías, eh, mm, cuando vea que puede intercambiar ese billete por chucherías, aprenderá que con los billetes puede conseguir cosas. Con el tiempo aprenderá a asociar también ese billete y el dinero con estados y con estatus, perdón, con estatus y con seguridad. Asociará esos conceptos y generará una red neuronal de de conceptos asociados entre sí. Otro ejemplo simple de cómo las palabras se asocian con sensaciones, pues por ejemplo si digo serpiente o araña, es fácil que podamos sentir ese miedo, aunque no haya ni una serpiente ni una araña en la sala en la que nos encontramos, ¿no? Esa asociación eh, es a la que nos referimos con estas relaciones arbitrarias. ¿Qué pasa con estas relaciones? Bueno, pues que de alguna manera son relaciones que son contextuales. El significado de un pensamiento o de una palabra va a depender del contexto en el que se presenta, de tal forma que un pensamiento, como por ejemplo, no soy capaz, va a tener un impacto distinto si yo estoy muy estresada que si yo estoy calmada, ¿vale? Y es ahí donde la difusión va a entrar en acción. Las siglas RFT hace referencia en inglés a la teoría de los marcos relacionales y la difusión se basa en ella para ayudarnos a romper esas conexiones automáticas y enseñarnos a entender que esos pensamientos, como decía antes, son eventos mentales y no son verdades absolutas. ¿Vale? Es importante que diferenciemos entre pensamiento, imagen y sensación mental, ¿vale? Si yo os digo que penséis en vuestra comida favorita, que os la imaginéis, que intentéis percibir cómo huele, em, que os recreéis imaginándoos ese plato que tanto os gusta, es fácil que aparezcan un poco estas tres cosas, ¿no? Por un lado, los pensamientos.
serían aquellas palabras dentro de nuestra cabeza que, que hacen referencia a esa comida, ¿no? Pues, por ejemplo, si esa comida son espaguetis con carbonara, pues esas palabras, espaguetis, carbonara, qué rico, cómo me gusta, serían pensamientos, ¿vale? Pensamientos como palabras. Las imágenes serían esas visiones dentro de nuestra cabeza que tenemos de nuestra mesa con el plato de los espaguetis. Y las sensaciones serían esos sentimientos que tenemos en nuestra cabeza a la hora de imaginarnos y de pensar en esa carbonara, ¿no? Esa sensación de bienestar que nos produce esa comida, ¿vale? Eh, Como decía antes, la terapia de los marcos relacionales lo que nos dice es que palabras, imágenes y sensaciones van a estar interconectadas. Y la difusión lo que va a buscar en parte es romper esa asociación. Espero que se haya entendido y que no me haya hecho mucho lío. Luego, si tenéis dudas, cuando terminemos, me vais preguntando y vamos resolviendo. ¿Cómo funciona entonces la difusión cognitiva? Bueno, pues como decíamos antes, según esa teoría de los marcos relacionales, para que las palabras tengan significado, deben ser experimentadas dentro de un contexto determinado y tienen el poder de despertar sensaciones y emociones, como hemos explicado ahora con este ejemplo de la comida, ¿no? Em, Lo mismo nos sucede, pues si pensamos en cualquier palabra, leche, pensamos en la palabra leche, ¿no? Y la podemos asociar fácilmente pues a una vaca o a un olor o a una sensación de agrado, de desagrado, si no me gusta, ¿vale? Si cambiamos el contexto en el que experimentamos esa palabra, ese significado se va a perder. ¿Cómo podemos cambiar ese contexto? Bueno, pues de alguna forma rompiendo las reglas del uso del lenguaje. ¿Vale? Para poner de manifiesto esa incapacidad que tiene el lenguaje de captar nuestras verdaderas vivencias. ¿Qué es esto de romper las reglas del uso del lenguaje? Bueno, pues por ejemplo es entender que si una frase la ordenamos de forma distinta, esas palabras que ya no están colocadas donde deben estar hacen que la frase deje de tener sentido. O si empezamos a hablar a una velocidad que sea extremadamente lenta o muy rápida, ¿vale? Si cambiamos la forma en la que mm, hablamos, vamos a cambiar el significado de esa palabra. De la misma manera, por ejemplo, si somos conscientes de que una palabra en un idioma que no conocemos, que no entendemos, no significa nada para nosotros porque no entendemos la palabra, podemos también ver esa ruptura, ¿no? Entre lo que es el significante, la palabra como tal, y el significado que tiene la palabra. Lo que vamos a buscar es que nuestros pacientes puedan conectar con esa idea de que el significado y el significante van por separado, de tal manera que sí es posible romper esas asociaciones que se crean cuando vamos adquiriendo el lenguaje a lo largo de nuestra historia vital. Otro concepto importante para entender la defusión es la fusión, ¿vale? Con los pensamientos. La fusión con los pensamientos es lo que hace que tengamos una rigidez tan grande con nuestro mundo mental. Cuando nos fusionamos con los pensamientos, lo que sucede es que de alguna manera, como ya he mencionado, nos creemos que los pensamientos que tenemos muestran la realidad, como si lo que estamos pensando ahora estuviese sucediendo realmente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando para un examen,
y empiezo a pensar que voy a suspender y las sensaciones físicas que aparecen en mí son de un miedo intenso, como si el hecho de pensar que voy a suspender significase que realmente ya he suspendido o significase como una predicción real y objetiva del futuro. Realmente son palabras. Voy a suspender. Otra cosa que sucede cuando nos fusionamos con los pensamientos es que nos los creemos a pies juntillas, ¿no? Creemos que nos están contando la verdad. Y eso hace que nos cueste mucho ponerlos en duda, porque también al generar esa emoción física, sentimos esas sensaciones en nuestro cuerpo y eso hace que les demos ese poder de verdad. Creer también que esos pensamientos son importantes hace que nos los tomemos mucho más en serio y que les concedamos toda nuestra atención. Em, Eso también sucede cuando nos fusionamos, ¿no? Con los pensamientos. Es como que de pronto solo nos podemos enfocar en ellos porque creemos que son muy, muy, muy importantes. Además, a veces pensamos también que son órdenes y sentimos que es algo que tenemos que obedecer automáticamente, ¿no? Por ejemplo, con las personas que son muy perfeccionistas y que creen, ahora os leo que veo que estáis escribiendo bastante en el chat, termino la diapositiva y leo a ver qué me estáis diciendo. Em, vale, sí, decía, las personas que son muy perfeccionistas y aparece el pensamiento de tengo que hacerlo perfecto, sienten que, que algo que están haciendo tienen que hacerlo perfecto y sienten que es una orden a la que hay que obedecer, ¿no? Eso es porque se están fusionando con ese pensamiento también. Em, de alguna manera, también cuando nos fusionamos con los pensamientos, asumimos que son pensamientos sabios, que tienen razón y que es un consejo que debemos seguir, no solo para obedecer, sino para seguirlo por nuestro bien, ¿no? Porque es algo que nos va a venir bien. Y eso hace que de alguna forma nos fijemos mucho más en ellos y que seamos mucho más inflexibles, porque pensamos que seguirlos nos va a hacer bien. Y por otro lado, también nos hace creer que esos pensamientos pudieran ser amenazas, ¿vale? Eh, mm, Hace que esos pensamientos puedan llegar a ser inquietantes y que nos generen mucho, mucho, mucho miedo. Bueno, de alguna forma, esa fusión con los pensamientos, como decía, va a generar mucha inflexibilidad a nivel cognitivo y, y va a ser eh, lo que queramos trabajar a través de la difusión, ¿no? Que la persona rompa esa fusión con los pensamientos y de alguna manera estas creencias empiecen a desaparecer. Entonces, ¿qué conseguimos con la difusión y cómo influye cómo influye esta difusión en la flexibilidad psicológica? Bueno, pues algo que vamos a conseguir con la difusión es el distanciamiento, ¿no? De esos pensamientos automáticos. Vamos a tratar de enseñar a la persona a través de la difusión a observar los pensamientos como eventos mentales transitorios. ¿Eh? De alguna manera vamos a permitir que la persona elija cómo responde en lugar de reaccionar automáticamente, como decíamos antes, para obedecer esos pensamientos. Aprender que esos pensamientos no son hechos permite que se puedan tener en cuenta otras perspectivas y otras opciones. De alguna manera, abre caminos más creativos y más flexibles que ayudan a la persona a resolver los problemas de formas distintas. Y ahí empezamos a hacer un camino en esa flexibilidad psicológica. ¿A qué más nos ayuda la difusión? Como decía antes, a reducir ese pensamiento fusionado literal. Em, Cuando estamos fusionados, decíamos que esos pensamientos los vamos a tomar como hechos literales. Cuando
se produce ese proceso de fusión, de alguna manera vamos a entrenar a la mente para poder poner en duda esa literalidad y reinterpretar lo que los pensamientos nos están diciendo. No cambiarlo, sino reinterpretarlo. Ojo, esto es a lo que me refería antes, al principio, cuando hablaba de las diferencias, ¿no? Entre la TCC y, y la terapia de aceptación y compromiso. Aquí no vamos a cambiar el contenido, sino a reinterpretar el significado que tiene para mí. Esto, pues, a la persona le va a permitir explorar distintos significados e interpretaciones para un mismo pensamiento, para una misma situación. Y eso, pues, de nuevo, va a ser un punto muy positivo a la hora de generar nuevos comportamientos. Sabemos además que el generar nuevos comportamientos también nos va a ayudar a, a cambiar nuestro estado emocional. Por otro lado, ¿a qué nos va a ayudar? Acordaos que antes os mencionaba que cuando estamos fusionados con el pensamiento, como creemos que ese pensamiento es sabio, además de seguir la orden, eh, pensamos que nos va a venir bien lo que ese pensamiento nos está diciendo, y de alguna manera hace que nos apeguemos a ese contenido. La difusión cognitiva, haciendo ese hincapié en que no somos nuestros pensamientos, en que tenemos capacidad para observar nuestros pensamientos, lo que va a hacer es reducir la identificación de la persona con ese pensamiento, eh, a creencias que al final puede ser que le estén limitando, ¿no? Volvemos a aquel ejemplo de, de cuando yo pienso que no soy capaz o que no lo voy a hacer bien, y de alguna manera, si me fusiono con ese pensamiento y me identifico con él, quizá haya cosas que deje de intentar porque en un primer momento pienso que ese pensamiento me dice que no soy capaz. A través de la difusión vamos a dejar de identificarnos con esos pensamientos y por lo tanto la persona va a tener más libertad de movimiento a la hora de actuar y a la hora de pensar también. Se va a, de nuevo, a engrasar esa flexibilidad psicológica porque va a haber un nuevo repertorio de comportamientos que no están interrumpidos o bloqueados por esos pensamientos limitantes. También facilita el enfoque al presente. Recordad que este era otro de los principios de la CT, el enfocarnos en el presente, ¿no? Eh, de alguna manera, como vamos a estar practicando la observación de los pensamientos, en este momento, es decir, cuando el pensamiento viene, yo me entreno a observar ese pensamiento. De alguna forma eso me conecta con el aquí y el ahora. Y entonces, en lugar de quedarme atrapado en un pensamiento una y otra vez de una situación pasada o de preocupaciones hacia el futuro, de alguna manera, pues simplemente estoy aquí y ahora viendo ese pensamiento pasar, ¿vale? Em, Cuando nos conectamos con el presente, podemos ofrecer una respuesta más adecuada y más consciente a las situaciones que estamos viviendo, em, en lugar de aferrarnos a patrones antiguos y rígidos de pensamiento. Bien, otra de de las cosas que vamos a conseguir con la difusión es esa reducción de la reactividad emocional. Mencionaba antes que es muy fácil que los pensamientos desagradables y las emociones desagradables queramos evitarlas y escapar de ellas, ¿no? Cuando nos forzamos a observar los pensamientos sin juicio, eh, se reduce la carga emocional que tenemos asociada con ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de la difusión, podemos hacer que esos pensamientos se libren, de llevar de la mano
respuestas emocionales que van a ser desproporcionadas y que nos van a hacer sentir muy mal. Cuando la emoción está más rebajada, vamos a poder tomar respuestas conductuales más equilibradas, más sensatas y emocionalmente menos intensas, ¿vale? Recordad que em, la influencia no es solo de los pensamientos sobre las emociones, sino también de las emociones sobre nuestros pensamientos y sobre nuestra conducta. Con lo cual, si somos capaces de no juzgar el pensamiento y a través de no juzgarlo, rebajar la intensidad emocional, de alguna manera, eh, pues vamos a poder ampliar también nuestro rango de comportamiento y de nuevo engrasar esa flexibilidad psicológica. Otro de los puntos que conseguimos con la difusión cognitiva va a ser promover esa mentalidad de observador. Eh, como decíamos ya antes, vamos a fomentar esa práctica de observar los pensamientos desde un lugar externo, como si nos estuviesen viendo desde una distancia, ¿no? Ahí vamos a crear la oportunidad de tener puntos de vista distintos y soluciones distintas también, porque con perspectiva siempre podemos observar la foto en su integridad y con más opciones, ¿no? Desde ahí, con más ángulos desde el que evaluar los pensamientos, vamos a poder elegir soluciones más útiles y comportamientos más útiles también, en lugar de funcionar de manera automática. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito en los ejercicios que podemos utilizar para evaluar, para practicar la difusión cognitiva pues con los pacientes y los pensamientos, ¿no? Uno de ellos, un clásico, es simplemente la repetición de las palabras, ¿vale? Repetir una palabra hasta que pierda el significado. Aquí os ponía el ejemplo del fracaso, como ya mencionamos antes, pero nos valdría cualquier palabra, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos de primeras en la palabra muerte, por esas asociaciones que comentábamos al principio, es muy probable que tengamos la muerte asociada a sensaciones negativas, a emociones desagradables, a tristeza, a miedo incluso, ¿verdad? Eh, a imágenes, ¿no? de cómo se representa la muerte. Pues simplemente lo que tendríamos que hacer en este ejercicio es repetir la palabra muerte. Os invito a que lo hagáis, que estáis en vuestras casas, y a que repitáis en alto la palabra muerte. Muerte, 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 muerte. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que al final ese significado asociado a todas esas experiencias, sensaciones que nos traía la palabra en un principio, al repetir la palabra y desproveerla de su contexto, pierde su significado, ¿vale? Eso sería un ejercicio de difusión, simplemente el que pudiésemos repetir esa palabra que nos está generando malestar en nuestro pensamiento. Otra de las herramientas más importantes con la difusión y en la terapia de aceptación y compromiso es la de utilizar metáforas en la terapia, ¿vale? Aquí os pongo el de la hoja en el río, que básicamente sería eh, el intentar identificar los pensamientos que están apareciendo en nuestra mente como posados en hojas que van fluyendo por un río, de tal forma que la persona tiene que situarse como observador, atendiendo a esos pensamientos y viendo cómo comienzan en un lado del río y cómo luego se van, para así facilitar el soltar
ese pensamiento y el no quedarnos enganchados en ello en bucle como en una rumiación. Otra de las metáforas, pues la de los pasajeros en el autobús. Esto es un clásico, ¿no? En el que interpretamos nuestra vida como un autobús que vamos conduciendo y de alguna forma los pensamientos desagradables, bueno, en ese autobús, eh, de alguna forma se suben pasajeros agradables, pues como puede ser eh, nuestros amigos, los recuerdos del día que nacieron nuestros hijos, del día de nuestra boda, palabras bonitas que nos hayan dicho en algún momento familiares, pero de alguna manera aparecen también pasajeros que son incómodos, ¿no? Y que van a intentar de alguna forma controlar la dirección hacia la que va el autobús. Eh, Acordaros, ¿no? Aquí estamos metaforizando esa, esa necesidad de obedecer a los pensamientos cuando nos fusionamos con ellos. Bueno, pues de alguna manera se trata de que la persona se ve a sí misma conduciendo ese autobús y viendo esos pasajeros que van dentro del autobús, pero que no les permite que controlen ese rumbo, ¿no? Pero, ojo, acordaos que es importante el tener en cuenta que esos pasajeros van dentro del autobús y no podemos intentar que se bajen, tenemos que llevarlos con nosotros, ¿vale? Em, Otro de los ejercicios clásicos para llevar a la práctica la difusión cognitiva sería el de nombrar el pensamiento, ponerle una etiqueta, ¿vale? Eh, Ponerle un nombre, ¿vale? Que nos ayude a ver ese pensamiento como un objeto o como un evento y no como una verdad. Eh, pues a lo mejor le podemos llamar, qué sé yo, eh, Toby. Entonces, de alguna forma, sería como que cada vez que yo identifico el pensamiento incómodo, por ejemplo, imaginemos que el pensamiento, eh, como decíamos antes, pues es soy un fracaso, ¿no? O soy un inútil. Ay, aquí está Toby, que viene a saludarme. Le ponemos ese nombre a esos pensamientos que tienen que ver con, con mi capacidad o con perdonad, o con la forma de verme a mí mismo de forma desagradable y le ponemos ese apodo, Toby, de tal forma que cada vez que aparezcan pensamientos de este tipo, los reconocemos y les ponemos esa etiqueta, los pensamientos Toby. Otro de los ejercicios para poner en práctica la difusión cognitiva sería el distanciamiento lingüístico, ¿vale? Generar distancia entre el pensamiento y la persona, eh, permitiendo que se desidentifique de él, perdón. No es lo mismo decir soy un fracaso que estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. ¿Os dais cuenta? En soy un fracaso, yo me fusiono con el pensamiento, mientras que si identifico que tengo el pensamiento de que soy un fracaso y me digo a mí misma que estoy teniendo ese pensamiento, cambio mi forma de relacionarme con el pensamiento, ¿vale? Otro de los ejercicios sería el teatro de la mente, ¿vale? ¿En qué consistiría esto? Bueno, pues en imaginarnos que estamos sentados en un cine viendo una pantalla y que el pensamiento aparece como si de una película se tratase, de tal forma que se pudiese generar de nuevo una distancia entre yo y el pensamiento, que lo podemos observar en otro lugar, ¿vale? Eh, Aquí os pongo el ejemplo, pues eso, de no soy suficiente, ¿no? Y entenderlo como si fuese, pues, un subtítulo o o un personaje en una película que dice esa frase, pero no identificándome a mí, diciéndome a mí misma
esa frase, ¿no? Vemos la diferencia. Bueno, otro ejercicio útil para que los pacientes puedan desligarse de ese pensamiento o restar un poco la importancia emocional que tiene para ellos y romper esas asociaciones que mencionábamos antes, consiste simplemente en utilizar una voz absurda, puede ser en alto o en nuestra propia imaginación, que diga ese pensamiento. ¿Vale? Puede ser una voz cómica, una voz exagerada. em, a veces resulta útil utilizar voces que sean fácilmente reconocibles. Por ejemplo, la voz de Mickey, ¿no? Es una voz que podemos identificar fácil, que es una voz humorística y que puede hacer que le reste solemnidad a ciertos pensamientos que nos hacen sentir muy mal. Acordaos que cuando estamos fusionados con el pensamiento, de alguna manera le damos ese poder de verdad, nos creemos que son pensamientos importantes. Entonces, el ver ese pensamiento importante y al que le estamos dando esa solemnidad, ser pronunciado por un timbre de voz cómico, pues nos ayuda a reducir el poder que ese pensamiento ejerce sobre nosotras y de alguna forma reduce también ese automatismo de comportarnos en función de lo que el pensamiento nos está diciendo. ¿Vale? Otro ejercicio podría ser, pues, cantar ese pensamiento, ponerle una melodía y tomar, pues, una melodía que sea conocida para de nuevo restarle solemnidad, ¿vale? Con una perspectiva más ligera. Aquí os pongo el ejemplo de cumpleaños feliz, ¿no? Y de soy un fracasado. Bueno, pues sería simplemente eso, cantar la canción de cumpleaños feliz con esa frase. Soy un fracasado, soy un fracasado, soy un fracasado, ¿no? Cuando lo hacemos ya nos produce gracia, nos produce risa y eso hace que le restemos seriedad a ese pensamiento y también que lo podamos observar. Em, lo podemos hacer con cualquier canción. Pongo cumpleaños feliz porque es la clásica y porque todos la conocemos, ¿no? Pero podemos usar cualquier canción. Otro de los ejercicios que podemos usar en consulta sería el de darle una forma o un color a ese pensamiento, ¿vale? Consistiría básicamente en imaginarnos ese pensamiento como si fuese una forma o una textura o un tamaño. Buscaríamos de alguna manera em, verlo como algo separado y, y no como una verdad interna nuestra, ¿vale? Ahí, pues cada uno con su imaginación, ¿no? Aquí pongo pues el pensamiento de soy un fracaso, pues imaginárnoslo como con una pelota, que la podemos poner sobre una mesa, la podemos observar, o sea, de alguna forma la sacamos de nosotros y la ponemos en el mundo exterior. En este sentido, también es útil, pues a lo mejor pensamientos que tengo, colocarlos en posits, ¿no? También que me hagan verlos desde fuera. Si yo pienso, por ejemplo, cuando voy a dar un concierto me va a salir mal, no voy a tocar bien, pues pongo esos pensamientos en el post-it y los saco de mí para apartarlos y ver que son simplemente palabras. Otro de los ejercicios consiste en agradecer al pensamiento o a nuestra mente el hecho de que haya aparecido, ¿no? Para externalizarlo de alguna manera consistiría en tratar ese pensamiento disfuncional o desagradable como si fuese un amigo o un compañero agradeciéndole que haya venido. Vamos a jugar con esa función paradójica contraria, lo que os explicaba al principio, ¿no? Del elefante rosa en el que cuando no quiero pensar en el elefante rosa más viene, entonces lo que hago es todo lo contrario, abrazar la aparición de ese elefante rosa, agradecerle que venga de tal forma que se reduzca esa lucha interna y se fomente la aceptación, ¿vale?
Entonces, bueno, sería simplemente hablarnos a nosotros mismos agradeciéndole a ese pensamiento, ¿no? Gracias, pensamiento. Por ejemplo, si ese pensamiento nos dice, no vas a ser capaz de dar el concierto, perdón, no vas a ser capaz de dar el concierto. Gracias, pensamiento, por intentar protegerme, pero no necesito actuar según tú ahora. Voy a actuar según lo que yo creo, ¿no? Aunque el pensamiento me esté diciendo que no salga a tocar porque no voy a ser capaz de dar el concierto, yo actúo según eh, mi convicción, no según el pensamiento, no según lo que el pensamiento me dice. ¿Vale? Bueno, de la misma manera que tenemos ejercicios para trabajar la difusión cognitiva con palabras y con pensamientos, podemos aplicar este mismo a las imágenes, ¿vale? Muchas veces podemos encontrarnos pacientes que lo que tengan son imágenes intrusivas, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicios podemos llevar a cabo? Perdona. Con estas imágenes, bueno, pues uno de ellos sería el cambiar las características de la imagen, ¿vale? Modificar esa imagen que tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente, para que sea menos intensa, menos amenazante. Le podemos ahí sed artistas y que vuestros pacientes sean artistas también, ¿no? Cambiar los colores, el tamaño, la textura, eh, de toda la imagen, de una parte concreta de la imagen, ¿no? Si hay algo que me dé miedo, pues a lo mejor hacer eso que me da miedo muy pequeñito en mi mente, de tal forma que reduzcamos ese impacto emocional eh, que la imagen tiene sobre nosotros, ¿vale? Porque la percibimos distinta. Por ejemplo, eso, si percibimos una escena que nos da mucho miedo, podemos pasarla a blanco y negro, hacerla más pequeña, ponerle un filtro como si se tratase de una imagen sacada hace 50 años, ¿vale? Que la distorsiona. En fin, como os digo, aquí creativos e imaginativos, pero la idea es hacer cambios en esa imagen, sin buscar que la imagen desaparezca. Otro de los ejercicios que se pueden llevar a cabo para practicar la difusión con imágenes sería el convertir esa imagen en algo cómico o absurdo, lo mismo que hacíamos con la voz de Mickey o con la canción de cumpleaños feliz, llevarlo a cabo con imágenes, ¿no? De tal forma que pues a lo mejor podríamos imaginarnos eh, que es una imagen eh, en un cómic o aquí recuerdo, no sé si creo que era en un capítulo de Los Simpson que le decían a alguien que se imaginase a todo el público desnudo, ¿no? Para no tomárselo tan en serio, pues sería un poco esto, ¿vale? Quitarle seriedad a la situación para que se perciba como menos amenazante y para que se reduzca esa sensación de veracidad del pensamiento, ¿vale? Em, Aquí pues os ponía de ejemplo eso, que si hay una imagen de peligro, pues imaginarnos los personajes que aparecen en esa imagen llevando disfraces que son graciosos o actuando a cámara lenta mientras se suena una música ridícula. En fin, de nuevo, poner en marcha la imaginación para ridiculizar esa imagen lo más que podamos. Otra de las estrategias o de los ejercicios que podemos poner en práctica con imágenes sería el colocar esa imagen en una pantalla, como si la estuviésemos viendo en el cine o en la televisión, de tal forma que nos colocamos a nosotros mismos como un espectador que está disfrutando de alguna forma de, de esa imagen, creando esa distancia y, y experimentándola como un observador y no como algo real. Em, Simplemente sería eso, ¿vale? También podemos hacer zoom en esa imagen de tal forma que la pudiésemos acercar tanto, tanto, tanto que la imagen perdiese el sentido o alejarla tanto, tanto, tanto que se hiciese tan pequeñita
que también, que también se desinhiese de esas sensaciones desagradables que nos producen, ¿vale? De nuevo, la idea sería poder reducir la intensidad emocional que esa imagen lleva asociada y desfusionarnos de ella, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿no? Reducir esa imagen haciéndola tan pequeña que desaparece o acercarla tanto, tanto, tanto que esos puntos que se ven son borrosos y pierden la forma, ya no se identifica nada. Otra de las estrategias que se pueden llevar a cabo con imágenes sería convertir esa imagen en una caricatura, ¿vale? O en un dibujo animado. Sería transformarla, pues por ejemplo, en una imagen de un cómic o algo así, para reducir también su credibilidad y su realismo. También podríamos, esto de alguna forma, si os dais cuenta, es separar un poco lo que os decía antes de hacer la imagen cómica. Esa misma técnica la podemos separar em, en distintos fragmentos como este de simplemente imaginárnoslo como un dibujo animado o imaginárnoslo como a cámara rápida o a cámara lenta, ¿no? Como si esa imagen que está sucediendo pasase tan tan lento o tan tan rápido que se altera el ritmo y de alguna forma también nos desconecta con lo que nos genera emocionalmente esa emoción, ¿vale? Si os fijáis en esto, con esto se juega mucho en el cine, con escenas que son muy violentas y que son desagradables y que hacerlas de pronto parecer a cámara lenta hace como que se puedan volver un tinte cómico. Tarantino juega con esto de vez en cuando, ¿no? Y por último, también podemos hablarle a la imagen. Esto es un poco el equivalente a aquello de darle las gracias al pensamiento por aparecer, ¿no? Pues esa imagen intrusiva que aparece, tratarla como un visitante temporal al que podemos saludar, podemos despedir y fomentamos de nuevo esa aceptación en lugar de gestionar esa intrusión tratando de apartar la imagen, ¿no? De alguna manera sería como saludar a la imagen, decirle que gracias por venir, que te alegras de verla, pero que se puede marchar, ¿no? Que le das permiso para irse. Bueno, os comentaba al principio que me gustaría un poco terminar la sesión, bueno, haciendo recapitulación de los errores que podemos cometer como terapeutas cuando aplicamos la difusión y también de las dificultades que pueden encontrarse a veces nuestros pacientes en consulta, ¿vale? Entonces, bueno, algunos de los errores comunes que podemos cometer como terapeutas son el intentar eliminar esos pensamientos, ¿no? Porque estemos muy habituados a tratar de generar pensamientos alternativos y, y no conectemos con la idea de que no es que la persona tenga que deshacerse del pensamiento, sino que tiene que cambiar su relación con él. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿no? De despedirse de, del pensamiento, de la imagen, perdón. Sí, tú estás hablándole a la imagen y te estás despidiendo de ella, pero no con el fin de que la imagen se vaya. La imagen se irá o no. Lo que estás es relacionándote con la imagen de una forma distinta al comunicarte con ella, ¿vale? No buscamos que al hacer eso de pronto la imagen se vaya, ¿vale? Porque eso no va a pasar. Em, por otro lado, otra de los errores que podemos cometer es explicar las técnicas, pero no hacerlas con el paciente. Es importante que las practiquemos con el paciente en sesión, ¿vale? Y que luego le demos herramientas para que las practiquen en casa. La idea es que poco a poco, a medida que se va produciendo la difusión, esas asociaciones vayan desapareciendo y cada vez
esos pensamientos vayan generando menos intensidad emocional sin tener por qué llevar a la práctica los ejercicios, ¿vale? Em, Otro de los errores en los que podemos caer es el de no validar la experiencia del paciente. Es muy importante que entendamos que aunque lo que buscamos es disminuir la intensidad emocional que el paciente siente, no podemos quitarle importancia al malestar que genera el pensamiento, ¿no? No podemos invalidar el pensamiento. No podemos decirle a nuestro paciente, anda, pero qué tontería, ¿cómo puedes pensar que eres un fracasado? Pero si... ¿Y cómo eso te puede poner triste? Pero si solo es una palabra, si esa palabra no significa nada, si tú no le das significado, vaya estupidez. Bueno, esto es un poco exagerado, nunca le diríamos esto a un paciente, pero sí que puede ser fácil tratar de a la hora de hacerle ver que el pensamiento es solo un pensamiento, invalidemos que en este momento, a día de hoy, le está generando mucho malestar. Entonces, lo primero siempre va a ser validar esa experiencia emocional antes de introducir la difusión, ¿no? Comprendo que te sientas tan mal cuando piensas que eres un fracasado. Es normal, porque en nuestra experiencia vital hemos asociado la palabra fracaso a cosas muy negativas y eso hace que se evoquen emociones muy desagradables. Vamos a probar algunas técnicas para ver si somos capaces de que esa asociación se rompa y que la palabra fracaso no te genere tanto malestar. ¿Veis la diferencia, no? Ahí estoy validando y luego hago el ejercicio, pero no introduzco el ejercicio invalidando la emoción o haciéndole ver a la persona que no tiene ningún sentido que se ponga triste por pensar que es un fracasado. Bueno, otro de los errores comunes es apresurarse a la hora de aplicar la técnica, ¿no? Que el paciente quizás no haya entendido del todo el objetivo y, y que nos metamos con ello a tope. Entonces es muy importante que, por ejemplo, si usamos una metáfora, pues expliquemos esa metáfora eh, de los pensamientos como eventos mentales para que pueda entender bien qué es lo que vamos a pretender con con la difusión, qué queremos conseguir. Porque si el paciente no tiene claro el objetivo, es muy fácil que caiga en uno de los errores que vamos a ver después, ¿vale? Como, bueno, ahora los vemos, ¿no? Pero claro, si yo no entiendo que el objetivo es cambiar mi relación, lo más normal es que el paciente en una primera instancia venga con el objetivo de que el pensamiento desaparezca. Y nosotros no vamos a buscar ese objetivo. Y las técnicas de difusión no tienen por objetivo que el pensamiento desaparezca. Entonces es muy importante que entiendan el propósito de la técnica, ¿vale? Y ahí pues estamos nosotros para explicarlo. Otro de los fallos que podemos cometer como terapeuta, pues no ajustar bien la técnica al paciente concreto. Como todo en psicología, ¿vale? Tenemos que ver caso por caso, de forma individual, cómo adaptamos esa técnica a las necesidades de nuestro paciente, a su estilo de pensamiento, a su personalidad y demás, ¿vale? Bueno. Errores comunes que cometen los clientes al aplicar la difusión cognitiva, bueno, pues esa dificultad para reconocer que los pensamientos no son hechos, ¿no? A veces están tan fusionados con ellos que aunque se lo expliquemos, eh, le cuesta entenderlo, ¿no? Les cuesta entender que no es lo mismo pensar que no soy capaz de hacer esto eh, que, que interpretar el no soy capaz de hacerlo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para resolver esta dificultad? Bueno, pues trabajar mucho en que se separen los pensamientos de los hechos, ¿no? Y, y haciendo que el paciente sea capaz de reconocer que esos pensamientos son solo situaciones que están en mi mente, eventos de mi cabeza, ¿no? Mentales, que no son realidades objetivas que estén pasando. Porque si no reconocemos eso, se nos va a entorpecer el proceso
de, de fusión. Bueno, lo que os comentaba hace un ratito, ¿no? Que si el paciente no tenía clara el objetivo de la difusión, era fácil que cayese en este error, ¿no? En intentar eliminar o luchar activamente contra los pensamientos en lugar de observarlos sin juicio. Em, es fácil que aparezcan pensamientos del tipo no tengo que pensar esto o esto es muy negativo y eso de alguna manera intensifica el malestar, ¿vale? Esa lucha constante con los pensamientos de alguna manera genera más ansiedad y hace que esos pensamientos sean más poderosos. Eh, es importante que consigamos que el paciente entienda que los pensamientos no son buenos ni malos, no están sujetos a juicio, son pensamientos. Solo nuestro comportamiento está sujeto a juicio. Y para ello, para trabajar sobre esto, pues es importante practicar la observación de esos pensamientos sin intentar eliminarlos, permitiendo que aparezcan y que se vayan con mayor facilidad, pero cuando se tengan que ir, sin forzar el que se marchen, ¿no? Trabajar con esa paradoja que decíamos antes también, con ese ejemplo de, del atrapadedos, ¿no? De que cuanto más nos alejemos, con más intensidad nos va a atrapar. Entonces tenemos que acercar los dedos para que poco a poco nos pueda soltar. Pues lo mismo con esto. Otro de los errores comunes que van a cometer nuestros clientes a la hora de aplicar los pensamientos, la difusión cognitiva, bueno, pues es fusionarse ahí con esa parte de identidad, ¿no? Creer que los pensamientos eh, son una representación de quién somos eh, y que definen la identidad que tiene la persona, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que que practiquemos esa técnica que lo que hace es reconocer que no somos los pensamientos, sino que somos los observadores y que hagamos hincapié en esta parte, ¿no? En mencionar que estoy pensando esto para diferenciar el pensamiento de mí misma pensando sobre ese pensamiento. Bueno, aquí os planteo unos libros que os pueden ser útiles tanto a vosotros como terapeutas, como alguno de ellos para vuestros pacientes, ¿vale? El de la trampa de la felicidad a mí me gusta mucho porque creo que está explicado con mucha claridad, que, que se entiende, que lo entiende cualquier persona, está orientado a- de una manera muy práctica y creo que os puede ser útil. Eh, el de sal de tu mente, entra en tu vida está también muy bien. La difusión cognitiva en la práctica, guía clínica para valorar, observar y apoyar el cambio en tu cliente. Creo que también os puede resultar útil para profundizar en este tema. Y lo mismo el de hazlo simple, que es del mismo autor que el de la trampa de la felicidad, Russ Harris. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y así puedo leer em, vuestros comentarios. Y bueno, un poco esto es lo que tenía pensado para la sesión de hoy, ¿vale? Voy a ir leyendo porque he visto que habéis dejado algunas dudas eh, y, y vamos viendo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por por los halagos. Em, ¿Desde qué edad se pueden aplicar? Desde niños se pueden aplicar. Los niños tienen capacidad para hacer estos ejercicios y entender esa separación entre el significado
y la palabra en sí, ¿vale? Dice aquí una chica, tengo un caso de un peque de 7 años que es muy, muy rumiativo, muy rígido, y he probado varias técnicas con él y sin embargo sigue estando muy hiperalerta y atento a sus obsesiones y a lo que le da miedo. Estoy un poco bloqueada sobre qué otras técnicas de tercera generación, si es posible trabajar con él. Esto nos lo dice Pau. Pau, no sé qué técnicas has probado con él y cómo has probado a manejar esas obsesiones. Eh, no sé si has probado alguna de las que de las que hemos ido comentando hoy. Nos dice Eugenia, profesora, el tener como objetivo el reinterpretar el pensamiento en ACT, no me queda muy claro la diferencia a lo que se hace en la TCC. ¿Podría dar un ejemplo? Sí. Mientras que en la TCC, por ejemplo, ante el pensamiento, soy un fracaso, lo que haríamos sería que la persona eh, buscase un pensamiento más ajustado. Primero, la persona tiene que identificar ese pensamiento de soy un fracaso como una distorsión, como que está distorsionando, como que no está siendo fiel a la realidad. Con lo cual ya estamos juzgando el pensamiento. Ojo, en la ACT no juzgamos el pensamiento. Los pensamientos no son buenos ni malos, son pensamientos. En la TCC sí, estamos ya poniéndole la etiqueta de pensamiento distorsionado. Y lo que vamos a ayudar es a la persona a buscar un pensamiento alternativo, ¿vale? O por ejemplo, es que ahora se me está viniendo más fácil para ilustrártelo, ¿vale? Con el pensamiento que decíamos antes de no soy capaz, no voy a ser capaz de dar el concierto, ¿no? Pues la TCC lo que nos diría es que ante el pensamiento no soy capaz de dar el concierto, la persona tiene que identificar que es una distorsión cognitiva, que en esa distorsión está haciendo una predicción de futuro, que nadie tenemos la capacidad de ver el futuro, con lo cual ese pensamiento eh, es erróneo y tendría que cambiar ese pensamiento por un pensamiento más ajustado. Por ejemplo, no sé cómo me va a salir el concierto, cuando termine el concierto veo qué tal me fue. Cambio el pensamiento de no voy a ser capaz de dar el concierto por no sé cómo me va a salir el concierto, cuando termine el concierto lo evaluaré. Y hacemos un cambio de un pensamiento disfuncional por un pensamiento que sí que funciona, ¿vale? Que sí que es objetivo. Con la difusión lo que hacemos no va a ser esto, va a ser cambiar mi forma de relacionarme, va a ser pensar, tengo el pensamiento de que no voy a ser capaz y me quedo ahí. No intento hacer que ese pensamiento se vaya y cambiarlo por otro, sino que le quito el valor de verdad a ese pensamiento. Eh, Buenas tardes, pueden compartir el link de asistencia para ser... Vale, esto tiene que ver con... Gracias, Rocío, por tus palabras. Pues he intentado que vea sus pensamientos, las imágenes que le vienen, como nubes que van y vienen, por ejemplo. También he hecho la caja de las preocupaciones para ayudarle a imaginar que mete ahí sus obsesiones y se quedan ahí, pero no en su cabeza. Aún así le cuesta mucho. Vaya, pues quizás habría que evaluar en el caso concreto de este peque qué es lo que está pasando, ¿no? Y por qué aparecen esos pensamientos y si quizás están tapando alguna otra cosa. Claro, es que no te puedo decir, Pau, porque no conozco el caso concreto ni he evaluado al niño para, para darte, para darte pautas. Pero bueno, en principio, a la hora de trabajar con lo que sería la difusión, lo estarías haciendo bien. ¿Cómo podemos hacer para que la persona identifique que es una distorsión y no un pensamiento propio suyo consciente? Vale, esto de la distorsión sería en la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? No en la ACT ni en la difusión cognitiva. Las distorsiones cognitivas, lo que hacemos con el paciente, están descritas, qué tipos de distorsiones hay. Pues, por ejemplo, esta que decía antes, ¿no? De adivinación de futuro. Entonces, lo que yo hago con mis pacientes es ver los tipos de distorsiones que están descritos y ayudarle al paciente a identificar en los pensamientos que tiene, en qué distorsión se podían
se podrían clasificar. Em, y de esa manera la persona identifica que es un pensamiento distorsionado. Eh, y luego hay ciertas preguntas que cuestionan ese pensamiento que le hacen ver que no está siendo fiel a la realidad, ¿no? Así es como se trabaja con las distorsiones. Muchas gracias por la situación de la CPT, la que me genera. Eugenia dice que es la reinterpretación la que le genera confusión y poder entenderla, ¿vale? O sea que ya nos ha quedado claro lo que hace la TCC y la reinterpretación en la ACT, l- eh, en, en- en lo que consiste es, como decía antes, en cambiar esa relación que yo tengo con el pensamiento. No sé si cuando cuando os pedí que repitierais una palabra, probaste esto que dije, ¿no? De repetir muerte, 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 de tal forma que se separa el significado que tiene la palabra muerte de las sensaciones que la palabra muerte tiene. Y yo ahí cambio mi relación con ese pensamiento, porque lo que hago es disminuir la intensidad emocional que me produce. Preguntan por aquí, muchas gracias por su sesión, de nada. Mientras escuchamos surgía la duda de cómo elegir con qué intervenir, si desde la TCC o con la ACT, por ejemplo, en un caso de ansiedad. Y también si ya hicimos intervenciones TCC y en el camino vemos que no le está ayudando, cómo hacer la transición a ACT, pasar de juzgar los pensamientos a no juzgarlos. Bueno, yo creo que, claro, es que son modelos que el paradigma es muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que la forma es evaluando bien al paciente y viendo con qué modelo puede encajar más, em, con qué modelo puede encajar más el problema. Y efectivamente, cuando vemos que con uno de con una de de los modelos la persona se estanca, podemos pasar a hacer la transición y yo lo haría transicionándolo muy explícitamente. Mira, veo que esto no te está funcionando, vamos a probar con otra cosa. O a veces incluso con una intervención paradójica sin, sin hacerlo explícito, ¿vale? Podríamos decirle a la persona, imaginemos que con esas obsesiones eh, eh, mm, está todo el rato intentando hacer un cambio por pensamientos más adaptativos, eh, pues lo que vamos a hacer es pedirle de primeras que esté muy atento a todos los pensamientos que vengan, que tiene que percibirlos y ser consciente de que están ahí y anotarlos en una libreta para que tú puedas observar bien qué pensamientos son. De tal forma que pidiéndole que los atienda, vamos a romper con esa necesidad de evitarlos y desde ahí podemos poco a poco ir introduciendo la ACT. Se me ocurre un poco desde ahí. Yo a adolescentes les explico que los pensamientos negativos como WhatsApp molestos te llega un WhatsApp de una persona que para ti es muy pesada y lo dejas en visto. Pues igual con esos pensamientos. Entiendo que utilizar comparaciones entra dentro del uso de metáforas. Es otro recurso más. Sí, efectivamente, eso es como otra metáfora. Es como el uso de metáforas. Y muy buen ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues parece que no hay más preguntas. Agradeceros. Ah, por aquí. Un pensamiento que se da mucho en las adolescentes y jóvenes es no soy suficiente para los papás, con los amigos o con su novio. ¿La difusión se aplicaría aquí? Sí, de la misma forma con los ejercicios que, que os he explicado, podríamos aplicar la difusión aquí. Sí, sí. De nada, Javier. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a vosotros y a vosotras. Gracias por escucharme, gracias por la participación. Siento muchísimo mi tos, no estoy enferma más allá de eso, no, me encuentro perfectamente, o sea que estás tranquilo con ello. Simplemente pues tengo mucha tos por lo que sea y siento si ha sido muy molesto con ello, ¿vale?
Así que nada, gracias a todos y hasta aquí. Nos vemos en próximas sesiones.